Muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas, perdón, de las Collecting Writings de Madame Blavatsky. Va a haber unos capítulos más largos, más profundos, más interesantes que otros. Acuérdense que este es un proceso que realizó durante la última parte de su vida Boris de Chirkov, que era familiar de HPV. Entonces, Teosofía en el corazón, este es el eslogan, bueno, la imagen que había pedido a la inteligencia artificial. Y empezamos con esta invocación: oh Anima Mundi, Madre Divina, te invocamos antes de empezar esta clase, te pedimos que nos investigues. Y si encuentras que nuestros corazones están repletos de oscuridad, te rogamos que posibilites el que la luz que está dentro de nosotros se expanda y mitigue nuestra ignorancia. Este es el verso que le hice a Blavatsky. La parte importante es que ella lleva la antorcha de la teosofía para darnos luz cuando estamos desorientados o cuando estamos confusos. Entonces, a nombre de la humanidad, gracias a Blavatsky por ese trabajo infatigable, por mostrarnos la ruta serena. ¿Qué ruta la que termina con el samsara, que ningún mal tolera? La ruta a la liberación, que solo atiende a la gente que supo hacerse bueno. Y luego el Sutra del Corazón, que es un diálogo entre tres personas y es considerado como el mantra de los mantras, en donde se habla con el bienaventurado, que es Avalokitesvara, y que normalmente se utiliza para cuando hay meditaciones importantes, sobre todo en los templos budistas tibetanos. Siempre se reza esta oración. Vamos a rezarla rápido, no pasa nada. Entonces, el bienaventurado, o sea, Avalokitesvara, estaba totalmente absorto en la concentración, que examina todo fenómeno que llega al punto máximo de este análisis, que es la profunda apariencia, más allá. Al mismo tiempo, el noble Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasattva, que es uno de los más desarrollados bodhisattvas que hay, contemplaba en la profunda práctica de sabiduría que va más allá, analizando los 5 agregados vacíos por naturaleza. ¿Cuáles son los agregados? Los tenemos del otro lado: los skandhas o agregados: forma, rupa, cuerpo físico; sensaciones, vedana; percepción, samyana; reconocimiento de objetos mentales, samkaras; impulsos, voluntad, pensamiento; y conciencia, viñana. Bueno, son los agregados. Entonces, mediante la inspiración de Buda, el venerable Sariputra habló el noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo cómo deben aprender aquellos de buena familia que desean seguir la práctica profunda de la sabiduría que va más allá de estos agregados. Así habló, y el noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, contestó al venerable Sariputra, que es el alumno más avanzado de Buda: oh Sariputra, cualquier hijo o hija de buena familia que desee seguir la práctica profunda de la sabiduría que va más allá, deberá contemplarla de la siguiente manera, analizando los 5 agregados que vamos a observar que están vacíos en lo esencial, es decir, por naturaleza. Por lo tanto, entonces tiene que entender que forma es vacío, vacuidad es forma. Vacuidad no es más que forma, forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, sensaciones, recognición, volición, conciencia son vacías. Por tanto, Sariputra, todos los fenómenos son vacíos y sin características. Ni nacen, ni tienen fin, ni son impuros, ni libres ni de impurezas. Ni aumentan ni disminuyen. Por lo tanto, Sariputra, en vacuidad no hay formas, ni sensaciones, ni recognición, ni volición, ni conciencia. No hay ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay esferas en los ojos, hasta no haber ni esfera en la mente. No hay destrucción de la vejez ni muerte, por lo tanto no hay sufrimiento, ni causa del sufrimiento, ni cesación del sufrimiento, ni camino. No hay sabiduría, ni logros, ni ausencia de logros. Todo eso hay en la vacuidad. Por lo tanto, Sariputra, porque no hay logros, todos los bodhisattvas siguen la sabiduría que va más allá. Y a causa de que no hay oscuridad de mente, no tienen miedo. Pasando completamente allende la falsedad, llegan tras los confines de la aflicción. Todos los budas que permanecen en los 3 tiempos, al confiar en la sabiduría que va más allá, despiertan completa y claramente a la insuperada y más perfecta y completa iluminación. De este modo, el mantra de la sabiduría, que es que va más allá, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperado, el mantra inmejorable, el mantra que calma todo sufrimiento, deberá ser conocido como la verdad, porque no hay decepción. El mantra de la sabiduría que va más allá es proclamado de la siguiente manera: Tayata, Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoja. Sariputra, así es como un bodhisattva mahasattva deberá aprender la profunda sabiduría que va más allá. Entonces el bendecido surgió de aquella concentración y elogió al noble Avalokitesvara, al bodhisattva mahasattva, diciendo: muy bien, oh hijo de buena familia, es exactamente así. La profunda sabiduría que va más allá deberá ser practicada exactamente como lo has dicho, y los tathagatas se alegrarán. Cuando el bendecido hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el noble Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva,
Toda esa reunión y el mundo con sus dioses, hombres, asuras y espíritus, sus corazones llenos de júbilo, alabaron las palabras del bendecido. Devela, oh tú que sustentas el universo, de quien todo procede, de quien todo vuelve. Devela, por favor, este rostro de sol verdadero, ahora oculto por un disco dorado, para que podamos ver la verdad y cumplir con nuestro deber en nuestro viaje a tu recinto sagrado. Nos habíamos quedado aquí en este capítulo que es largo y donde tiene HPV un montón de información. Se llama La caída de los ideales, entonces pongo la carátula para que recordemos en qué hemos estado avanzando de acuerdo a este capítulo que estamos analizando. Bueno, empezamos entonces. Dice HPV, el cristianismo, sin embargo, hablando en general, en términos generales, no hizo ninguna mención para reorganizar las relaciones económicas de los hombres con el Estado y la sociedad. Y cuando dijo que esperaba, se comprendió claramente que su firme convicción es que cualquier Estado cristiano que no llevase a cabo todas las relaciones afines con el Sermón de la Montaña no podría existir ni una semana. Esta es una de las citas que había dicho Blavatsky, que había dicho uno de los intelectuales de la época. Esto viene en la revista Lucifer, volumen 5, número 27 de noviembre de 1889, en las páginas 251 y 54. Esto ya lo habíamos analizado. Pedí una imagen del Sermón de la Montaña, de cómo podría haber sido, poniendo muchos detalles. Es una montaña poco escarpada, no está enormemente llena de árboles, sino tiene unos cuantos arbustos y árboles también. Hay rocas, que de hecho es normalmente la topografía de esa región es así. Y luego está la gente con la vestimenta de la época, con una atención plena, como se le tenía normalmente a Jesucristo. Bueno, ya apareció esta imagen que me parece muy bonita, por si ustedes la quieren disfrutar también. Continuando entonces, para poder llegar a la parte abstracta y caminar hasta donde sea razonablemente posible en el desarrollo que todos esperamos tener, entonces tenemos que abandonar el materialismo, nos lo ha dicho muchas veces la teosofía, y empezar a abrazar poco a poco el idealismo. ¿Qué es el idealismo? Esto ya lo vimos un poco, pero vamos a verlo con más detalle. Es una corriente filosófica, por lo menos es como se ve de acuerdo en Occidente, que sostiene que las ideas, la mente o la conciencia son el principio fundamental de la realidad, afirmando que el mundo material no podría existir de forma independiente de la mente que lo percibe. Se organiza en varias ramas principales las formas de idealismo. Tenemos el platónico, que es muy conocido, que defiende las ideas perfectas como formas de existencia independiente en una forma de perfección que están en un plano inmaterial, siendo el mundo físico una copia imperfecta de esos arquetipos perfectos. El idealismo objetivo, que las ideas existen por sí mismas y pueden ser descubiertas por la mente. El subjetivo considera que las ideas existen exclusivamente dentro de la mente de cada sujeto, por lo que el mundo exterior no existe sin alguien que lo observe. Y finalmente el trascendente, propuesto por Kant, que de alguna manera también es muy compatible con las ideas teosóficas, argumenta que si bien existen dos cosas externas, el ser humano es incapaz de conocerlas cuando llegan a un nivel de abstracción sumamente complejo. Y para eso se requieren filtros que muchas veces son insuficientes. De este lado vemos también el idealismo en el mundo oriental, el idealismo budista. Es más episistémico, no es un monismo metafísico que los budistas consideran externalista y por lo tanto no es el camino medio de los extremos propugnado por Buda. La referencia más antigua del idealismo de los textos védicos se encuentra en el Purusha Sukta del Rig Veda. Este sukta propugna por el panteísmo, presentando al ser cósmico Purusha como un ser que impregna todo el universo y a la vez es trascendente en él. El idealismo absoluto puede verse en el Chandogya Upanishad, donde las cosas del mundo objetivo, como son 5 elementos, y el mundo subjetivo, como la voluntad, la esperanza, la memoria, son vistas como emanaciones del sí mismo. Luego viene la filosofía india, que esto ya de alguna manera lo vimos. También tenemos toda la parte que viene dentro del Vedanta para hablar del idealismo. Y podemos concluir que el idealismo es como la forma que la filosofía, ya sea oriental o occidental, utilizan para poder definir en los términos de cada región del mundo lo que sucede cuando cerramos los ojos y empezamos a trabajar no con el mundo material, sino con el mundo que no es material y es abstracto. Vamos a ver con un poco más de detalle. Dice, en la mente entonces viven muchas cosas, pero en las porciones más profundas de las mentes están a, a base de estar profundizando y profundizando, las ideas se van haciendo más abstractas y menos materiales, y mientras más abstractas son más perfectas, más cercanas a la perfección divina. Por lo tanto, entonces, la mente en la porción ultérrima tiene ideas perfectas. Y es posible acercarse a ellas a través de una meditación, sobre todo si se hace una meditación perfecta.
Vamos a una subdivisión de esto. Dice, mientras más útil es una idea, más cercana a la idea prototípica perfecta, es decir, a la parte arquetípica. Y la parte de abajo dice, a través de la meditación es posible alcanzar estados sutiles en donde la mente concreta sea superada y se llegue a un nivel de la no forma, de la vacuidad. Sí. Ahora vamos con las definiciones. Entonces, la sutilidad más alta es arquetípica. Es el tipo ideal, abstracto o esencial, por lo menos al que tenemos acceso. Esto se aplica generalmente a las manifestaciones de las esferas arrupa del mundo mental, es decir, donde ya no hay forma. Y en la parte de abajo de la meditación, entonces aquí vamos a analizar un poco a Nivesan. Dice Asaprañata, Samadhi, dice es inconsciente o sin conciencia, el estado supraconsciente más elevado, que es la cuarta parte de la intuición, ¿se acuerdan? Así la describe Blavatsky. Es aquella clase de Samadhi en la que la mente, por su absoluto y supremo desprendimiento, está concentrada y perfectamente absorta en el alma, sattva, y la ve siempre en todas partes. De suerte que estando la mente aniquilada, por decirlo así, brilla solo el espíritu Purusha en su gloria natural y se llega a un estado de omnisciencia intuitiva. A tal estado la señora Besa le da el nombre de Samadhi, con la conciencia dirigida hacia el interior, hacia sí mismo. El estado inferior de este se denomina Sapranyata Samadhi. Bueno, eso es para. Y aquí arriba tenemos una imagen. Estas son las sombras, ¿se acuerdan ustedes de la alegoría de la caverna? Y aquí están los arquetipos de las ideas eternas. ¿Cuáles son? El bien, la verdad, la belleza, la justicia, la igualdad, el valor, las ideas y el amor, entre otras. Y todas estas, aquí está la imagen de Platón, y aquí están las imágenes que poco a poco, sobre todo en la antigua Grecia, le fueron dando a cada una de estos elementos, por ejemplo, de la justicia, etcétera. Y aquí está el ascenso que una persona hace paulatino, a través del cual va perdiendo materialidad, va ganando idealidad, y dentro de la ganancia de la idealidad, de la parte abstracta, va llegando al final a lo que son las partes arquetípicas de estos elementos y como nos dice la oración de entrada de esta clase, todavía arriba de esto llegamos a la vacuidad, donde solamente hay una energía que tiene en potencia estas formas. Bueno, ahora vamos a ver la imagen completa, es preciosa, así la pedí. Tenemos entonces al ser, la unidad, la armonía, el orden, el conocimiento, de este lado el mundo sensible, las sombras, aquí están así la pedí, aquí aparecen los esclavos encadenados que solamente ven las sombras como la realidad. Aquí está la famosa fogata que proyecta sobre ciertas imágenes a estas sombras. Y aquí está el aprendiz que se acerca al maestro que le ayuda a que quite las cadenas y empiece a ascender por esta senda hasta llegar, si le es posible, a la parte eh, previa, al nothingness, y de ahí ya brinca al emptiness, que sería la vacuidad. Entonces, mientras llega a eso, empieza a ver cómo las figuras, de alguna manera, son sucesiones de puntos, y estas sucesiones de puntos tienen formas geométricas, luego desaparecen las sucesiones y los contactos de puntos, y al final llega a la vacuidad. Bueno, esta es una imagen pues, muy bonita, también la pedí así, tiene muchos detalles que ustedes pueden analizar ya con cuidado si ustedes quieren. Ahora pedí una imagen de cómo enseñaba Platón a sus discípulos, sobre todo a sus discípulos más jóvenes, todo lo que él iba encontrando a través de sumergirse en su propia idoneidad y por supuesto a través de los diálogos que tenía con personajes importantes como Parménides o como Sócrates, etcétera. Y entonces, bueno, esto no quiere decir que así fuera exactamente, pero estamos aquí en la antigua Grecia y entonces aquí está una de sus frases importantes: la realidad sensible es solo la sombra de la realidad inteligible, donde está entonces la perfección. Y aquí está dando la idea de lo que son las ideas. Aquí están las partes abstractas, la verdad, el bien y la belleza, la justicia, el orden, la igualdad, la armonía, el ser y la unidad. Y de todo esto vamos a tomar una de las ideas perfectas, de las ideas más desarrolladas arquetípicas, que sería la igualdad. Platón decide explicar de aquí hacia abajo, del arquetipo hacia abajo, para que tenga todavía un poco de forma. Porque ya del arquetipo hacia arriba, pues solamente lo hace una persona con mucho estudio, en donde ya ha renunciado a la parte rúpica y puede bucear todavía con más profundidad hacia la parte arrúpica sin perderse en el camino. Bueno, continuamos con lo que dice el artículo. Hoy todo el mundo dice, Blavatsky, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, es ese público y esa sociedad, sus excepciones demuestran y refuerzan la regla. El progreso de la humanidad no puede ser resumido contando unidades, especialmente sobre la base de crecimiento interno y externo. Lo que está diciendo Blavatsky es que lo que a él le tocó vivir
hace 150 años fue una sociedad occidental próspera, fuerte, Inglaterra concretamente, el Reino Unido, que resumía las unidades del progreso solamente en crecimiento interno y externo. Por lo tanto, dice ella, tenemos el derecho de juzgar al progreso en la norma moral pública de la mayoría, es decir, de cómo se ejerce moralmente estos poderes, dejando a la minoría lamentar la caída de sus ideales, es justo. ¿Y qué encontramos? En primer lugar, a la sociedad, iglesia, Estado, a las leyes, en total conspiración aliadas contra la exposición pública de la aplicación de pruebas de este tipo. Es decir, todos se van confabulando para generar entonces una realidad coja, en donde lo ideal se convierte en abstracto, pero juega muy poco en la aplicación de las leyes, en la creación de las leyes y en el juego de la sociedad organizada. Ellos desean que dicha minoría tome a la sociedad y al resto en bloque con sus finas ropas y no se entrometa en la vida social la podredumbre que hay debajo. Aquí Blavatsky brinca, me pidieron que pusiera esto con más detalle, por eso lo estamos viendo así. Entonces, hablando de la minoría que está en peligro de extinción, porque es la minoría abstracta que se pregunta cosas a sí misma y que puede bucear en este conocimiento, pero aquí Blavatsky dice, hay otra minoría. La minoría que detenta el poder, detentar es tomar a la fuerza y no soltar. Esa minoría que detenta el poder toma a la sociedad y al resto en bloque con sus finas ropas, es para darse fuerza, y pretende que no se entrometan los demás en su vida social y que tampoco vean la podredumbre que hay debajo. De común acuerdo pretenden adorar a un ideal a cualquier precio, y esta es la otra forma del idealismo. Por ejemplo, el fundador de la religión cristiana también se combinan para poner en el suelo y martirizar cualquier unidad perteneciente a la minoría que tiene la audacia, en este tiempo de humillación y corrupción social, de ponerse a la altura de él. Bueno, aquí está diciendo lo que a ella le tocó vivir en ese entonces. La señora Elisa Lynn Linton ha castigado esta hipocresía con un látigo de escorpiones en su magnífica sátira, La verdadera historia de Joshua Davison. Y ahí nos quedamos y por eso estoy retomando y recapitulando esto. La señora, ya le habíamos hablado de ella, que se llama Elisa Lynn Linton, pues escribió esta obra para poder de alguna manera desnudar lo que está diciendo en el párrafo anterior, es decir, ella es parte de la minoría que observa que algo no está bien hace 150 años y se atrevió a generar esta sátira. Es un libro que seguramente todos los paganos cristianos y teósofos deberíamos de leer, dice Blavatsky, ya que desgraciadamente muchos no lo han hecho. Vamos a decir que ella hace a su héroe ejemplificar de forma práctica los principios profundos del cristianismo, e imitar las virtudes humanas del fundador de la religión cristiana. El dibujo no es ni una caricatura ni una perversión maliciosa de la verdad. Es una sátira. Un hombre de verdad como Cristo, cuyo corazón se desborda con una tierna, apasionada compasión en prácticamente todos los relatos que se hace de su estancia en este plano, trata de elevar a las clases ignorantes y aplastar el pescado y despertar su espiritualidad sofocada por todos estos males. Y este es el libro, se llama La verdadera historia de Joshua Davison, de esta señora Linton. De este lado está la parte interna del libro. Esta se puede bajar de internet, esta no, este es el libro. Y entonces aquí bueno, es un libro de 1874 cuando se escribe esta obra de Joshua Davison. Esta es la escritora, que es la señora Elisa Lynn Linton. Y así se llama The True Story of Joshua Davison, ya habíamos visto. Dice un libro que cada pagano, así como cristiano y teósofo, debería leer, dice Blavatsky en sus frases. Esta es la foto que conseguí de la autora. Y vamos a ver un trocito de la obra, ya que Blavatsky nos está invitando a que la leamos. Dice que es casi una lectura obligada. Así es más o menos como viene la parte de internet, pues si quieren bajarla y leerla. Yo no la encontré en castellano, entonces hay que bajarla, hay que verla así. Y vamos a ver aquí algunas escenas de la obra. Vamos a empezar con la primera escena que vienen en páginas que fui escogiendo solamente para daros una idea de lo que dice la obra. Entonces, esta es la primera escena. Dice comer bayas venenosas y manipular víboras. Esa es la única vida para ti, créeme. Y aunque no soy teólogo, me atrevo a decir que trabajar honestamente en este estado de vida al que Dios te ha llamado, ir a la iglesia, evitar las tabernas y vivir como tus respetables vecinos es mucho mejor que toda esa religión grandilocuente que tanto anhelas. Aquí entonces empiezan ya las ideas
a tratar de hacer una diferenciación. Créeme, nuestra mejor religión es cumplir con nuestro deber y dejar el cuidado de nuestras almas a quienes que dejar el cuidado de nuestras almas a quienes se dedican a él. Gracias, Señor, lo dice amablemente, dijo Joshua, el personaje. Pero Dios me ha dado otros pensamientos y debo obedecerlos si no quiero pecar contra el Espíritu Santo, que es el brazo operador, ya sabemos, de Dios, de acuerdo a la tradición cristiana. Y el doctor le dijo después al señor Grant, que le había conmovido mucho la reacción del muchacho, puesto que al decirle todo eso, el muchacho entonces le contestó de una manera muy elocuente y respetable. Nos pasamos a otra escena. Mucho más adelante, entonces la policía desconfiaba de Joshua, de él, y lo catalogó como un personaje dudoso que daba refugio a criminales. Y las mismas personas a las que se entregaba, acostumbradas como estaban a ser observadas por todo hombre y mujer que fingían tener las manos limpias y una vida pura, o en el mejor de los casos, a sermones y exhortaciones de arrepentimiento. Por lo tanto, entonces la policía y en general el status quo dudaban de él. La ausencia de repugnancia en su trato con ese tipo de personas, de Joshua, les pareció a algunos una trampa y a otros un estímulo. Sin embargo, era lo mismo que Cristo hizo en su momento. Y sin embargo, difícilmente podían pensar en eso. Con todos sus esfuerzos por ayudarlos a tener una vida mejor y sacarlos de la necesidad del crimen, dándoles la alternativa de la honestidad, que era posible gracias a que se les proporcionara trabajo suficiente para cubrir sus necesidades diarias. Esto es entonces en una versión más adelantada de la obra. Bueno, nosotros los muchachos solíamos llamarlo a sus espadas Señor Grandioso, por su pomposidad y altivez. Últimamente le habían concedido el lucrativo beneficio eclesiástico de Lowbridge, además de un par de nombramientos importantes relacionados con la catedral y otros cargos similares. No sé cuáles eran exactamente, pero lo habían convertido en un hombre de suma importancia, no solo en Lowbridge, sino en toda la región. Vi cómo el rostro de Joshua cambiaba al cruzar la mirada con ese clérigo. No se transformó en cobardía, sino en una mirada ansiosa, como la de un hombre que se enfrenta a un enemigo, y luego se desvaneció en su habitual indiferencia mientras se acercaba tranquilamente al frente y se disponía a hablar, Joshua. Pero a la primera palabra estalló un tumulto como jamás oído en ninguna, como no se había oído jamás en una reunión pública. Y he asistido a algunas bastante tumultuosas. Los gritos, los silbidos, los abucheos, los alaridos eran indescriptibles. Era imposible oírse. Creo que el rugido, un león habría sido vencido. Joshua permaneció ahí tranquilo y digno como siempre, mirando fijamente entre ellos, esperando a que cesara el tumulto. Ese solo cesó cuando el señor Grant se levantó y poniéndose al pie de la silla en la que había estado sentado, hizo un gesto con la mano pidiendo silencio. Amigos, dijo, me alegra que con vuestro sincero amor inglés por la ley y Dios hayáis demostrado lo que pensáis del veneno de este demagogo habría querido verter en nuestros oídos. Conozco bien a este hombre, señaló Joshua. Lo conozco desde niño y puedo dar fe que ha sido un individuo maleducado. Presuntuoso e insolente desde el principio. Sé que ha llevado una vida infame en Londres y que mantiene una casa tan desordenada que la policía se vio obligada a intervenir. Fue encarcelado por ello. Mujeres de mala vida, ladrones, asaltantes, toda la escoria de la sociedad han sido sus compañeros predilectos. Y para colmo se fue a París en aquella terrible época de la Comuna, cuando si alguna vez se desató el infierno de la tierra fue entonces y se unió a aquella banda de malhechores que deshonraron el nombre mismo de la humanidad. Y ahora tiene la audacia de venir ante nosotros, hombres honestos y sobrios de Lowbridge, amando a vuestra reina y a vuestro país, respetando las leyes y temiendo a Dios, como espero que todos lo hagáis. ¿Y para qué? Para alabar aquel pandemonio de vicio y crimen, la Comuna de París, etcétera. Bueno, eso es lo que viene mucho más adelante. Bueno, poco a poco, a través de una agonía de sufrimiento y persecución, muestra la burla hueca del cristianismo popular, anticipando así, solo por unos años, al muy sincero señor obispo de Petersburg. Calentado por el espíritu del código de Jesús, el pobre Joshua Davidson se convierte en un socialista en un tiempo comunero de París, le ayudan los consortes con ladrones y prostitutas y es perseguido y casado por clérigos cristianos y laicos, piadosos a su regreso a Inglaterra. Y finalmente, a instigación del vicario altamente responsable de su parroquia, se enfrenta a la muerte en la plataforma inclinado por el tacón de las botas de una turba clamorosa. Este es tal vez solo un libro de romance, ya que en su desarrollo moral y gradual la emocionante evolución psicológica es fiel a la vida que hemos creado, dice Blavatsky. No tenemos realidades del ayer, pero que estén aún frescas en la mente del público que coincida con él. ¿Acaso en nuestro medio no hay entre nosotros hombres y mujeres devotos? ¿No hemos seguido la carrera de algunos individuos parecidos a Cristo en las aspiraciones y la caridad práctica
y que sin embargo tal vez para los que niegan a Cristo y defienden a la Iglesia en el intento de palabras, en el intelecto con palabras, fueron tabú durante años por la sociedad intolerante, el clero insolente y perseguido por lo tanto hasta los últimos límites de la ley. ¿Cuántas de esas víctimas han encontrado el reconocimiento que se merecen? Después de hacer el trabajo más noble entre los pobres durante años, embellecer nuestra fría época convencional por su caridad altruista, por lo que ellos mismos, bendecidos por viejos y jóvenes, queridos por todos los que sufren, recompensa que encontraron fue el escuchar el ser calumniado y denunciado, calumniado y difamado en secreto por aquellos indignos de abrochar las correas de sus zapatos. Bueno, eso es lo que dice el libro. Y vamos a ver de ese lado, en esta parte en rojo dice, vivir según Jesucristo es un estilo de vida basado en el amor incondicional, la compasión, la humildad y el servicio al prójimo. Eso es vivir de acuerdo a Jesucristo. No se trata solo de cumplir reglas religiosas, sino de transformar el carácter para reflejar sus enseñanzas y priorizar el bienestar de los demás. Los pilares fundamentales de esa forma de vida, la vida de Jesucristo, la que él hubiera querido, es el amor como mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esto incluye, para poder vivir esto, perdonar sin juzgar, buscar reconciliación cuando hay división, poner los talentos y recursos al servicio de los más necesitados y vulnerables, actuando siempre sin buscar reconocimiento personal. Mantener una comunicación constante y personal con Dios para encontrar la dirección, paz y fortaleza. Vivir de manera transparente y honesta, donde las acciones diarias reflejen los valores del Evangelio. Esto es lo que debería hacer el feligrés cuando realmente vive la palabra de Jesucristo. Y esto que dice el libro, pues es lo mismo que vimos hoy, por eso es que dice Blavatsky que tendríamos que leerlo para que veamos que realmente está un poco divorciado el asunto. Esta es otra imagen entonces de una de las características de Jesucristo, de compasión y amor. Y entonces vamos a revisar una frase de Juan que dice, ¿de qué se trata la vida? De estar en este mundo sin ser de este mundo. Bueno, aquí se me pone un problema con una I que sobró. ¿Cómo se puede estar en un lugar sin ser de ese lugar? Bueno, soy un espíritu individualizado, un peregrino en una tierra remota que no es mi tierra. No soy un mero habitante del mundo material. Es decir, soy una persona con una naturaleza divina en esta tierra que está temporalmente como peregrino habitándola, pero que después se va a ir. Bueno, esto invita a vivir plenamente la sociedad sin adoptar sus valores materialistas o egoístas. Podemos vivir dentro de la sociedad sin identificarnos con los valores materialistas y egoístas. Significa cumplir con las responsabilidades diarias, trabajar, estudiar e interactuar con los demás, mientras se mantiene un propósito guiado por la fe, meditación, oración, devoción, fraternidad y servicio. Otra vez, esto es entonces lo que sería la conclusión de esta frase que dice Juan, de cómo podemos estar en este mundo sin contaminarnos y terminar siendo de este mundo, porque estar en este mundo pues, nos jala completamente hacia una parte oscura, remota, interna, donde la imagen es muy importante y entonces lo que tratamos de hacer es evitar que ese camino ocurra y eso entonces ya es potestad de cada persona el poder hacerlo, recordando entonces cuál es la enseñanza. En el caso de Oriente, pues obviamente de todos los dioses hinduistas y de Buda, y en el caso de Occidente, pues por supuesto de Jesucristo. Bueno, también en el Upanishad viene un poco de eso, en el Isha Upanishad, que es uno de los Upanishads, escritos sagrados hindúes, tiene una forma de un poema en secuencia de mantras o idioma sánscrito. Su contenido puede resumirse en puntos claves. No se debe codiciar la riqueza, sino el conocimiento espiritual, que apunta a la meta final, Purusha, el varón Dios. Todos los seres son iguales a sí mismos, son dioses, porque todos tenemos un rayo de lo infinito. Por lo que no puede odiarse a nada vivo, porque eso también tiene parte de este rayo. Comprender esta unidad elimina el egoísmo y la causa del sufrimiento. Hay oscuridad para los ignorantes, pero peor será para los que buscan el conocimiento y cometen el error de verlo literalmente y obviamente y siguen desviando, dividiendo, etc. Bueno, continuamos con lo que se comenta del Joshua. Verdaderamente Joshua Davidson es un boceto de la vida real, dice Blavatsky, así de los muchos nobles ideales pisoteados prácticamente en el barro por la sociedad moderna, que llevó al mundo occidental como el más alto y el más grande de todos, es decir, después de todo, la mayor parte de los malos tratos. La vida predicada en el Sermón de la Montaña y los mandamientos dejados a la Iglesia por su amo son ideales que han caído a lo más bajo hoy en día. Son pisoteados bajo los tacones de la bota, inclinándose de facto, aunque delicadamente, por supuesto, y las farsas son sustituidas. Bueno,
Continúa Blavatsky. Un incidente como el guante de pelea del Pelican Club, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco de que estaba ella de alguna manera diciendo que el colmo de la vulgarización de lo que son los ministros religiosos de su época, fue cuando en estos clubes demasiado elegantes, el que concretamente está hablando del Pelican Club, que ahora vamos a hablar un poco de ese club, organizaron una pelea de box para poder ganar dinero. Bueno, y obviamente para pagarle más al que ganara y menos, también lo va describiendo con muchos detalles. Bueno, lo deja a uno con serias dudas. Un incidente como el guante de la pelea del Pelican Club lo deja a uno con muchas dudas. ¿Esta sociedad moderna en Inglaterra es conscientemente hipócrita o simplemente demasiado desprovista como para guiar los principios morales y tenerlos en cuenta en todos los casos de sus propios pecados? Por supuesto que la transacción puede ser criticada con bastante facilidad a la luz de un mero decoro convencional. Hay algo extrañamente despreciable en la ley que por un lado persigue con enojo la determinación de los matones humildes, que organizan sus brutales, honestas y directas peleas en el salón de atrás de una casa pública, pero que dejan respetuosamente sin tocar a los compañeros y caballeros de sociedad que desfilan con sus pugilistas en un club de moda. Dice Blavatsky, al final es lo mismo. Es una riña, un pleito a puñetazos entre dos personas que se ve de una manera en el Pelican Club y de otra manera en el traspatio de un barrio popular. El campeón Potman, que es visto por sus admiradores luchando contra un albañil agresivo por unas monedas, sabe que la posibilidad de llevar a cabo una batalla radica en la astucia y que sus amigos puedan mantener los acuerdos secretos con la policía para tener alguna ventaja. Vamos a hablar del famoso Pelican Club. Es un club victoriano, pues de hecho se llama Victorian Pelican Club, ubicado en Denman Street en aquel entonces. Ahora los Pelican Clubs que existen ya son diferentes. Hay en Estados Unidos, pero siguen siendo así clubs muy elitistas. Entonces ahí en el barrio de Soho fue un notorio establecimiento londinense para caballeros que operó desde 1887 hasta 1892. Fue famoso por el epicentro de la bohemia de finales de la época victoriana, ofreciendo a aristócratas, periodistas y figuras del deporte un lugar para beber, apostar y evadir a los acreedores. Detalles clave de la cronología: operó hasta 1887, hasta su colapso en medio de demandas y deudas del 92. Luego viene dónde estaba y quiénes estaban ahí cómo estaban pues, todos los personajes importantes de la época victoriana estaban metidos ahí. Dice en la parte de abajo los personajes notables. El club estaba estrechamente vinculado al Sporting Times, a menudo llamado de los Pink Youths. Atrajo aristócratas, deportistas, periodistas, pintorescos, incluido el célebre autor de P.G. Wodehouse, quien más tarde inmortalizó su historia en una de sus ficciones. Bueno, por eso aquí Blavatsky está hablando de ese Pelican Club y de que sin darse cuenta las personas que son más beneficiadas con la educación necesaria para vivir una vida mejor, al final terminan haciendo lo que hacían las personas que tienen poca educación y muy pocas probabilidades de tener formas alternativas de hacer las cosas como sí las tienen los del Pelican Club. Bueno, déjenles eso sospechados y rápidamente serán casados, hablando otra vez de las personas que no son favorecidas. Déjenlos ser capturados en este desafío a la ley y seguramente serán enviados a la cárcel. Por otra parte, dejen que una asociación aristocrática de luchadores organice una exhibición pugilística detrás del delgado velo de la pretensión de que se trata de una pelea de boxeo con guantes, y luego, aunque los guantes encima pueden ser tan delgados que los nudillos por debajo sean capaces de infligir golpes tan severos con su efecto como los de un anillo, estas actuaciones están dentro de los límites de la legalidad y los servicios de la policía pueden ser retenidos abiertamente para mantener el orden en el barrio y proteger al selecto público de la curiosidad de la multitud, abarrotándose de envidias en la calle. Bueno, toda la prosa que pone Blavatsky para desnudar realmente de lo que se tratan estas formas de sociedad en donde se alejan mucho de lo que podría ser un hombre civilizado. El texto es uno en el que las diatribas familiares contra los privilegios de los ricos pueden ser arrojados en cualquier cantidad. Y en el caso que nos ocupa, el tiempo elegido para el costoso encuentro hace hincapié en una forma divertida al cinismo de toda la empresa nominalmente. La pelea tuvo lugar el lunes por la mañana, pero en realidad fue en la noche del domingo, el domingo por la noche, el final de los comensales del Pelícano. El día que una multitud de disposiciones tanto legales como no escritas se dedican a mantenerse sagrados a costo de todas las actividades, fue el día elegido por los lujosos combatientes de Soho para su exhibición brutal del enorme costo de 1,000 libras esterlinas que se ofreció como recompensa a los combatientes, cuyo celo en castigar al contrincante con ello estaba garantizado.
por lo que los promotores cristianos y aristócratas de la pelea imaginan mediante la asignación de 800 libras al ganador y solo 200 al perdedor, para poder hacerlos más atractivo. Los hombres iniciaron su programa de entrenamiento para la pelea, que se llevará a cabo sin el disfraz de las anteriores. En definitiva, todo el entrenamiento. Bueno, pero ustedes la descripción que hace Blavatsky de todo lo que hay en el fondo de hacer un espectáculo de este tipo. Del otro lado, podemos ver durante mediados del siglo XIX, Soho era una zona superpoblada de clase trabajadora en condiciones ideales para la rápida propagación de enfermedades. En el verano de mediados del siglo XIX, una epidemia de cólera azotó el distrito de manera brutal y mató más de 600 personas. La importancia histórica de esa crisis radicó en que el médico John Snow mapeó los casos alrededor de la bomba de agua del Broad Street, demostrando que la enfermedad se contagiaba por el agua contaminada y no por los miasmas. Los miasmas se consideraban en aquel entonces todo lo que huele mal a podredumbre y se pensaba que solo con olerlos se generaban enfermedades. Esa crisis sanitaria provocó el éxodo de la clase aristocrática, que se fue de ahí, que residía en el área y se fue a otras zonas que después resultaron ser más costosas. Bueno, continuamos. Esto demostró lo inverso que era una circunstancia que apenas afectará a las observaciones que tenemos que hacer sobre el sujeto. Dejemos las comparaciones obvias entre la ley que opera en estos asuntos para los pobres y la ley, la otra, que se acomoda con deferencia a los ricos, que son elaboradas por los críticos que tratan de mejorar la ocasión por interés de la agitación política. No existe ningún principio particular que afecte el asunto superior de la moral en el hecho de que las leyes son a menudo estúpidas y desiguales. Sin embargo, hay consideraciones que afectan la reciente pelea para los grandes propósitos de la teosofía, dice Blavatsky. Sin embargo, a pesar de que ya sabemos todo eso, hay cosas importantes que afectarán, relacionado con esa pelea, a los grandes propósitos de la teosofía. Punto. Aparte de todas las cuestiones legales de las que ya ha hablado Blavatsky, ¿cómo es posible que un gran cuerpo de ingleses de respetable educación y socialización pueda encontrarse en la promoción de un premio a un combate y una diversión para su ocio displicente que incluso las conciencias que ellos poseen les permita disfrutarlo? Van a estar martirizando el ganador al perdedor, va a salir sangre, se van a caer los dientes, va a aparecer una serie de cosas. Dice, ¿cómo es posible que personas educadas se presten a eso? Para recordarlo, es un abuso sin sentido de cualquier clase decir que no tengan conciencia. Los miembros del Pelican Club, podemos estar seguros que todos ellos tienen códigos de honor. Dice, aquí es donde vienen las contradicciones, las paradojas. El Pelican Club, como muchos de los clubes victorianos, tienen un montón de códigos de honor, obviamente del establishment, etc. Dice, podemos estar seguros que el Pelican Club tiene su propio código, de algún tipo o de otro que respeten, sin embargo, distorsionados por la costumbre. No les impide hacer caso omiso del fondo de las reglas para hacerlas elásticas y permitir esto. Si un domingo por la noche la pelea viene dentro del esquema de placeres que les parece a ellos admisible, una vez que han modificado estos códigos, es debido al hecho de que los principios morales muy arraigados en su pensamiento no se aparezcan en el camino de esta. Es debido a que los principios morales que están arraigados en el pensamiento han sido de alguna manera descafeinados o modificados. Tampoco, como ese primer día para ellos, sin embargo, como hijos de familias protestantes, entonces obviamente empieza a haber una serie de desprecio por los ideales implicados. Bueno, motivaciones comunes del aficionado al boxeo, esto ya lo puse yo, está hablando Blavatsky en aquel entonces. Por supuesto, este boxeo no es el boxeo de aquel entonces, es el boxeo de ahora, que bueno, sigue siendo boxeo, pero aquí lo que Blavatsky retrata es que era un castigo muy cruel y salvaje del que va a ganar las 800 libras sobre el tipo que está perdiendo. Bueno, motivaciones según los expertos. El drama de la narrativa. ¿Qué es lo que nos engancha a los seres humanos al boxeo? A menudo se engancha con las historias personales de los boxeadores, de pobreza, de sus infancias hasta el momento de la gloria en el ring. Eso engancha. Segundo, respeto por la técnica. Algunos de ellos, más allá de la violencia explícita, muchos aficionados priorizan el arte, cómo se dan los golpes, cómo se llama cada golpe, un jab, etc. Y luego, catarsis. Este tipo de deporte permite a los espectadores liberar adrenalina, es decir, exonerarla, sacarla, emociones de combate en forma segura, proyectadas o desplazadas hacia los dos peleadores.
Esta es la explicación más psiquiátrica. Del otro lado tenemos entonces lo que dice, bueno, pues, por una persona con cierto desarrollo espiritual, no es admisible estarse divirtiendo cuando una persona golpea y lesiona y lastima a otro. Con todos ellos, probablemente sus principios se interponen en el camino de hacer trampa en el juego o golpear a una mujer. Claro, eso no puede ser. El problema no es que sus principios sean débiles o sus conciencias oscurecidas, en lo que se refiere al código de honor de los círculos a los que pertenecen, pero que todo plan y enseñanza moral en las que han sido criados está degradada, imperfecta y sobre todo, al final, al no darse cuenta, se desprende del ideal y se convierte en algo material. Hay beneficios materialistas. La llamada religión a la que pertenece nominalmente apenas ha contribuido a la formación de estos códigos. De hecho, no miraría con buenos ojos a las peleas premiadas los domingos, pero sí al hecho de no tener suficiente vitalidad para hacer cumplir los ideales sobre el corazón de las vidas de los seguidores por descuido. El gran escándalo de la religión moderna como una regla de vida es que teniendo la sociedad moderna en un sentido amplio que no demande ninguna atención en absoluto, han fracasado, no tanto para mostrar lo que debe hacer o dejar de hacer cada feligrés, porque incluso las máximas de la Iglesia, por lo que parecen las palabras, cubren una gran extensión de la tierra, y ha fallado en mostrar con toda fuerza adecuada lo que tal o cual debe ser un principio rector. La Iglesia moderna, de hecho, se ha roto como agencia práctica que rige los actos de sus seguidores, es decir, de los millones de personas que se contentan con ser llamados seguidores de tal o cual religión, que han soñado con escuchar y aplicar las palabras que les dicen. Bueno, vamos del otro lado a hablar del mensaje. Los evangelios se centran en el anuncio de la salvación, amor al prójimo, la gracia venida del reino de Dios. Su enfoque es relacional y espiritual. La Iglesia es un intermediario, opera como una institución organizada que ha desarrollado dogmas, códigos de derecho canónico, jerarquías, ritos litúrgicos y estructuras administrativas. La ética radical versus la administración práctica. Los evangelios muestran a Jesús enseñando una ética radical: el perdón incondicional, la renuncia a las riquezas, poner la otra mejilla, el servicio humilde como lavado de los pies, etc. La Iglesia, que es el intermediario, su estructura operativa a menudo requiere lidiar con la administración terrenal, la gestión de recursos, la disciplina eclesiástica y la resolución de conflictos comunitarios. El origen de las instrucciones, los evangelios, contienen las palabras directas de Jesús, se enfocan en sus parábolas, milagros y ejemplos de vida. La Iglesia, el intermediario, la mayor parte de su estructura, que es pastores, sacerdotes, ofrendas, ordenanzas, disciplina eclesiástica, están detalladas en las cartas apostólicas, como las epístolas, las cuales fueron escritas para organizar las congregaciones en el siglo I. La visión del reino versus la congregación local. Los evangelios tienen una visión universal, el reino de Dios, sin templos físicos o fronteras denominacionales. La Iglesia, la intermediaria, opera a través de congregaciones locales, denominaciones específicas, templos y membresías estructurales. Es decir, empieza a haber una separación entre el intermediario, que es la religión, el mensaje, que viene de la parte superior, y los receptores del mensaje, que son los feligreses. Y ahí es donde aparece entonces el problema, es lo que dice aquí Blavatsky. Plenamente conscientes de que una gran cantidad de personas, déjenme mover esto porque no puedo leer, pero luego por andar moviendo, plenamente conscientes de que una gran cantidad de personas dicen ser muy buenos. Sus exponentes ignorantes de lo malo, que son en gran parte del tiempo, piensan que es debido a la perversidad de la humanidad, que la gente en general no son mejores que lo que ellos son. Eso se llama rasgo de autobeneficio y de autoperjuicio. Bueno, lo que dice aquí Blavatsky es que una vez que la persona está ya en una posición de poder, ya sea en la parte intermediaria, que sería un ministro religioso, o en la parte todavía más baja, que tiene que ver con un, un magistrado o lo que fuera, estas personas entonces tienen una alteración cognitiva porque llegan a pensar que al juzgar a otros tienen que ser necesariamente más buenos que los otros. Es decir, es como una conclusión por regla de tres. Dicen, bueno, pues si yo soy el que ejerce la justicia o el que habla de la palabra de Dios, tengo que ser necesariamente mejor que aquel a quien estoy aplicando la justicia o la ley, o aquel a quien estoy dando las ordenanzas religiosas. Y esa deducción piensan que es debido a la perversidad de la humanidad, que la gente se porta mal. Y eso se llama rasgo de autobeneficio y de autoperjuicio. El rasgo de autobeneficio es un modelo psicológico del siglo XX que dice que la persona, cuando tiene estas características y las cosas salen bien, piensa que fue gracias a ellos. Y cuando salen mal, pues piensa que fue por culpa de otros. Por eso se llama rasgo de autobeneficio.
Así lo pueden ustedes leer si están en las logias para poder entender esta parte que explica Blavatsky. Ellos no se dan cuenta por sí mismos, es una clase de ignorancia, que el monopolio de los vicios sociales son principalmente la causa. El monopolio de los vicios sociales son la causa por haber divorciado los buenos códigos de la moral, heredados desde las religiones de todos los tiempos muy antiguas, desde las fundamentales sanciones a una correcta apreciación de la verdad a través de la ciencia espiritual. Ellos han convertido la enseñanza divina, que es la teosofía de todas las edades, en una bárbara caricatura. Poco a poco se han ido degradando hasta llegar a donde están. Y esperan encontrar en sus ecos del oro, de credos absurdos, un grito que hará dibujar a los mundanos en su redil una apelación que agitará la sublime tarea de espiritualizar sus propias naturalezas. No son capaces de ver que el mandamiento de amar unos a otros debe ser ineficaz en la atención a las personas cuya toda concepción del futuro se convierte en posibilidades de dibujar un número de la suerte de la lotería de los elegidos, o de esquivar el castigo que naturalmente les corresponda, en un momento feliz, cuando la mente divina pueda ser despojada de su equilibrio, con una reflexión sobre la belleza del sacrificio cristiano. Y ahora vamos a repasar, porque aquí se han dicho cosas muy importantes, entonces podemos hacer un largo repaso. Bueno, vamos a hacer un largo repaso de lo que ha dicho Blavatsky aquí hace casi 150 años. A lo largo de la historia, las religiones han sufrido deformaciones de sus mensajes originales debido a la influencia de factores políticos, culturales y dogmáticos. Repito, a lo largo de la historia, dice la inteligencia artificial, las religiones sufren deformaciones, han sufrido deformaciones en sus mensajes originales debido a influencias que han afectado políticas, culturales y dogmáticas. Los principales mecanismos de alteración incluyen la adaptación de mensajes espirituales para justificar estructuras jerárquicas, control social o dominación política. Bueno, sincretismo y adaptación, la absorción de mitos y costumbres locales, lo que altera las bases doctrinales originales. Literalismo y dogmatismo, la reducción de escrituras y parábolas metafóricas a las reglas estrictas que han perdido sentido espiritual profundo. Mitificación, la divinización excesiva de los fundadores históricos, transformando figuras humanas en leyendas inalcanzables, es decir, en mitos. Casos históricos de alteración en el cristianismo, la transición desde una comunidad igualitaria y de ayuda mutua, basado en el mensaje de Jesucristo, hacia una religión imperial y jerárquica, tras el edicto de Milán del 313 del emperador Constantino, donde el poder político comenzó a dictar la ortodoxia. En el Islam, las luchas de poder posteriores a la muerte del profeta Mahoma fragmentaron la comunidad y dieron lugar a interpretaciones políticas, generando divisiones entre sunitas y chiitas, alterando el enfoque original de unidad y reforma social. Bueno, eso es lo que dice la inteligencia artificial. Bueno, pues yo pedí algunas imágenes de esto y dentro de las imágenes tenemos la enseñanza original de todas estas religiones que son intermediarias y que son representadas aquí en el Zacuán, en la Capilla Sixtina, donde está la porción superior, el Dios Padre, que aquí está antropoformizado, pero bueno, dentro de esta energía con conciencia, toca al ser humano para explicarle que su quehacer en este mundo es vivir con verdad, con amor, con unidad, con compasión y sabiduría. Pero luego viene la intermediaria, que es la religión, y resulta que la enseñanza original fue deformada. Y las formas de deformación son las siguientes. Se seleccionan ciertos textos y otros no. Las traducciones se hacen sesgadas. Se eliminan ciertos pasajes que no convienen. Se añaden dogmas y rituales que no estaban. Se imponen ciertas ideas por miedo de los feligreses y luego porque en el fondo hay intereses de poder y de dinero. Y aquí en la imagen pues está la sabiduría que es común a todas las religiones, y aquí están Cristo, Mahoma y uno de los dioses del hinduismo, que son las tres religiones que tienen más feligreses en número de millones de habitantes. Luego aquí está la imagen completa, donde vemos entonces cómo funciona todo eso. Aquí está el cristianismo con una serie de imágenes. Luego están los prelados por intereses o ignorancia, deformaron o malinterpretaron las escrituras. Aquí está el Islam. Y de este lado está el hinduismo. Bueno, en esas tres grandes vertientes tenemos las formas de deformación, ya las vimos, selección de textos, aquí está la enseñanza original y aquí está pues toda la deformación que ha generado divisiones, guerras, fanatismo, odios, discriminación, ignorancia espiritual y pérdida del mensaje original. Eso es lo más importante, pérdida del mensaje original que ha sido deformado. Y no solo eso, como ha sido deformado, la gente lo toma como si realmente hubiese sido predicado, cuando en realidad no fue predicado. Y ese es el problema entonces del lenguaje cuando se aplica al idealismo, que viene muchas veces en un sentido abstracto y hay que interpretarlo.
Entonces, cuando se hace una interpretación literal que forma parte del materialismo, se usa entonces como aliado, por así decirlo, al mensaje espiritual, como si estuviera promoviendo lo que no debe promover. Por eso aquí en las consecuencias es donde aparece todo el problema de lo que estaba diciendo Blavatsky. Blavatsky está comentando, lo que comentó ahí es esto. Y ya para quien quiera verlo con más detalle, tenemos aquí los predados por interés e ignorancia deformaron o malinterpretaron las escrituras. Tenemos lo que pasó en el cristianismo y aquí están todas las partes que sucedieron. Lo que pasó en el Islam con todas las consecuencias de este lado y en el hinduismo y aquí todas las consecuencias también. Si quieren, y luego viene una conclusión, dice, la verdad no necesita intermediarios, como dice la teosofía. Solo corazones sinceros y mentes despiertas. Y luego vuelve a las palabras originales. Busca la verdad, vívela. Comparte la luz una vez que la vivas. Y bueno, aquí viene la parte pues, más cercana a nosotros, que es la parte occidental, pero las otras también hay que entenderlas porque con esto es casi toda la humanidad. Estamos hablando de los 2.000 millones de cristianos, de los 1.500 millones de los islam y los 1.000 millones del hinduismo, pues estamos hablando de una porción de la población enorme. ¿Por qué deformamos? Bueno, aquí viene la otra parte. Bueno, aquí es una parte de las cartas de los Mahatmas. Esta es una de las versiones que da la inteligencia artificial del maestro Cache, que bueno, sea similar o no, esta es la imagen. Piense profundamente y descubrirá que, excepto la muerte, que no es ningún mal, sino una ley necesaria, y excepto los accidentes que cualquier ser humano pueda sufrir, que siempre encontrarán una retribución en la vida futura, o sea, van a ser compensados. El origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana, en el hombre cuya inteligencia hace de él la única entidad libre de la naturaleza. Y como es libre, pues parte de su libertad es hacer el mal. No es la naturaleza la que crea las enfermedades, es el hombre. La misión y el destino de este último en la economía de la naturaleza es morir de muerte natural y alcanzar la vejez de todos los que nacemos. Exceptuando los accidentes, ni un hombre salvaje ni un animal salvaje en libertad mueren de enfermedad. 2. La alimentación, las relaciones sexuales, beber, todos son necesidades naturales de la vida. Sin embargo, el exceso de ellas conduce a la enfermedad, la miseria y el sufrimiento mental y físico. Y todo ello es transmitido como los mayores azotes de las generaciones venideras o de la progenie de los culpables. 3. La ambición, el deseo de asegurar felicidad y el bienestar de los que amamos, consiguiendo honores y riquezas, son sentimientos naturales muy loables, pero cuando estos transforman al hombre en un ególatra, egoísta, ambicioso, cruel y miserable, acarrean indecible sufrimiento a los que le rodean, a las naciones y a los individuos. Y 5. Esto es, pues, la alimentación de la riqueza, la ambición y otras 1.000 cosas imposibles de enumerar, se conviertan en el origen y la causa del mal, tanto por exceso como por defecto. Conviértase en un glotón, en un libertino, en un tirano y se convertirá en el iniciador de enfermedades, de sufrimiento y de miserias humanas, a nivel global. De esto podemos hablar un montón, porque la homeopatía de Hahnemann y antes de Hahnemann, de lo que Paracelso ya había comentado, comentaba esto, que este tipo de cosas que el hombre hace mal y que van en contra de sí mismo también afectan de alguna manera a la raza, a la especie y hacen una especie mucho más frágil, mucho más mal adaptada y mucho más susceptible a padecer enfermedades. De ahí entonces que solamente los tratamientos muy dinamizados puedan de alguna manera combatir ese tipo de enfermedades y llevar al hombre recién curado ahora sí a una vida normal y útil como verdadero ser humano desarrollado para no volver a manchar de alguna manera toda la parte toda la parte afectable de la raza. Bueno, reformar, reconstruir, volver a la fuente original. Volvamos otra vez a lo deformado. Bueno, eso nos lo da la teosofía. Y aquí vamos a poner un ejemplo de lo que hace la teosofía para esto. La enseñanza teosófica postula que el universo es septenario. Punto. Nuestra filosofía nos enseña que así como hay 7 fuerzas fundamentales en la naturaleza y 7 planos del ser, así hay 7 estados de conciencia en los que el hombre puede vivir, pensar y recordar y tener su ser. Ya nos está metiendo en una lógica donde volvemos otra vez a la verdad divina. Esta estructura septenaria se repite a nivel del universo, el sistema solar, la Tierra, el ser humano, etc. Aunque los planos universales superiores están más allá de la concepción humana, los inferiores están dentro del alcance del esfuerzo humano. Es decir,
tenemos espacio para comprenderlo todo, pero sí una parte. Creyendo en 7 planos del ser cósmico y estados de conciencia con respecto al universo o al macrocosmos, nos detenemos en el cuarto plano, encontrando imposible ir más allá con algún grado de certeza, pero con respecto al microcosmos u hombre, especulamos libremente sobre sus 7 estados y principios. Podemos verlos en el hombre, no podemos verlo a través de los planos. Y llegamos al cuarto, recordemos, plano físico, plano astral, que también incluye al etérico, plano mental y plano causal. Bueno. Y aquí viene en el primer libro de Teosofía con las cuestiones, preguntas y respuestas de Pablo. Dice, la deidad se halla en todas partes y en toda cosa. La vida divina es el espíritu de todo lo que existe, desde el átomo hasta el arcángel. Todo pensamiento, toda conciencia son suyos, porque Él es único, el único, la eterna vida. Y así la esencia de la Teosofía es el hecho de que el hombre, siendo copartícipe de su vida, pueda conocer la divinidad. Y así la esencia de la Teosofía es el hecho de que el hombre, el ser humano, siendo copartícipe de su vida, pueda conocer a la divinidad y es el mismo divino e inmortal, mejor dicho, eterno, pues la inmortalidad es solamente inmensidad de tiempo y lo que el tiempo comienza, en el tiempo debe terminar. En tanto que el hombre es eterno como Dios mismo es eterno y la muerte es tan solo el desechar una vestidura antes de revestirse en otra. Y poco a poco esta prosa de verdad tiene cierta resonancia en las almas que se han extraviado y que se reconectan y se reconducen a través de la lectura de la verdad. Aquí es más sobre lo mismo. El estudiante observará que el estudio del estado de conciencia se limita a la conciencia tal como se manifiesta en el sistema. Cualquier intento de imaginar la conciencia en el cosmos habrá engañado al estudiante induciéndole a creer que la conciencia cósmica podría ser explicada. No. Mientras que la totalidad del plano más bajo del cosmos desciende al adepto más alto de la Tierra. Y aquí están las partes, el Prakriti, Astral, Jiva, Fohat, Mahat, Alaya y el huevo áurico. Bueno, que son parte de la literatura que todos conocemos. Esto hay que leerlo le hice yo algunos ajustes, pero no de contenido, sino de la manera de explicarlo, porque venían algunas cosas de pie y era muy difícil explicarlo así. Teníamos a los planos de la evolución humana supernormal para el estudiante de teosofía que poco a poco y paso a paso se va adentrando en esta realidad. Y abajo tenemos a los planos de evolución elemental, mineral, vegetal, animal y humana normal, que involucran estas partes. Tenemos aquí los 3 cuerpos mortales, el cuerpo físico, el cuerpo astral o de los deseos o kamarupa y el cuerpo, parte del cuerpo mental, una parte del cuerpo mental. Y de este lado tenemos el estado sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico, que son todas las partes del mundo físico. Luego en el mundo astral tenemos el astral superior y el inferior. En el astral superior tenemos al kama y abajo el kama prana, es decir, toda la energía para movernos. El cuerpo astral o de los deseos y el kama rupa. Y arriba tenemos entonces la porción del cuerpo mental que no va a trascender, que ya sabemos que es la parte del quinto principio que está hacia abajo, el kama manas o alma humana, los niveles de forma o rupa loca, y luego el mundo mental o plano manásico, incluyendo el cielo y el devasa. Bueno, y arriba ya tenemos a las partes entonces que sí trascienden, que es la parte alta del cuerpo mental, donde está el manas superior, los niveles de no forma o rupa loca, el alma espiritual y el cuerpo causal, es decir, el cuerpo espiritual. Y hacia arriba, el cuerpo búdico intuicional o de bienaventuranza, el buddhi manas, los 6 subplanos inferiores de la parte búdica, el subplano atómico, que es lo que conecta con la parte del espíritu individualizado, los 6 subplanos inferiores átmicos y el subplano atómico, el mundo espiritual, el plano atómico nirvánico y luego los cuerpos atómicos espirituales. Y aquí yo les puse estas llavecitas para poder entender mejor todo esto y ver pues, dónde estamos desde el punto de vista evolutivo como humanidad. Todo esto es el conocimiento. Otro problema del conocimiento, la profundidad. Tenemos una profundidad dentro del plano al que pertenecemos, físico, y tenemos otra profundidad, pero para eso tenemos que admitir que hay otros planos invisibles. Porque si pensáramos en la profundidad desde el punto de vista físico, diríamos, pues tenemos piel, dermis, epidermis, y hacia adentro, epidermis, dermis, hipodermis, capas profundas, vísceras y otros. Los 4 tipos básicos de tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular, y sí, vamos, rascamos, y esa es una forma de profundidad, porque lamentablemente tenemos una sola palabra para explicar las dos cosas, lo que es la profundidad del plano físico, que es esta, pero lo que es la profundidad que nos lleva a lo metafísico, y ahí el tema ya cambia. Porque entonces del cuerpo físico tenemos que ir a los mundos invisibles y entramos en el plano astral, que es el emocional, el mental, el causal y los planos no revelados. Otra forma de profundidad. Y aquí lo que hice fue poner unas imágenes que van perdiendo consistencia, es decir, masa.
y se van haciendo cada vez más abstractas o más sutiles para poder entender estos principios. Aquí viene más de lo mismo, el plano causal, el mental, el astral y el físico, y de este lado entonces lo que viene la definición en español de la voluntad monádica, la intuición, la mente pura, la mente concreta o de los deseos, la emocional o astral, la vital, y del otro lado aparecen cómo veían los egipcios esto, cómo son los términos sánscritos para hablar de estos temas, los elementos alquímicos, por lo menos hasta la mente pura, que sería el éter, el fuego, el aire, el agua y la tierra, que son los elementos que se nos, por lo menos a los que llega nuestra capacidad de comprender. Y luego tenemos aquí la división quinario-vedántica, del Viñaña, del Manomaya, del Prayamaya, del Anamaya. Bueno, de este lado la división triple o ternaria y la división dual o binaria, que es la tríada superior y el cuaternario. La división triple o ternaria, el espíritu, alma y cuerpo, y luego la división quinaria o vedántica, donde aparecen todos. Bueno, y de esto nos ayuda al estudiante a poder entender cómo las antiguas tradiciones, en un esfuerzo de simplificación, a veces dan una división dual, binaria, de dos, que no está mal, pero es incompleta. A veces dan una triple, espíritu, alma, cuerpo, no está mal. Y luego aparece la otra, en donde aparece la división quinaria, que es la vedántica, y luego aparece la antigua división egipcia y lo que ya habíamos visto entonces de lo que son las formas en las que el ser humano está. Y en todos los casos vamos a encontrar entonces que en todos los reinos siempre hay una mayor vibración, cuando más sutiles somos, y una vibración más grosera y más, más material en las porciones más bajas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco también de lo mismo en el entendido de que Blavatsky al hacer este capítulo está diciendo, a ver, esto está muy deformado. Acérquense de este lado, a lo mejor sin dejar de ser o de tener la religión que tienen. Esto no va en contra de las religiones que tienen, es simplemente que entremos un poco a hacer un poco de reconstrucción, porque vamos a ser mejores feligreses y vamos a entender mejor los mensajes, porque al final de cuentas las religiones también hablan de los mensajes del avatar de que se trata, en el caso concreto del Occidente, pues de Jesucristo. Y entonces aquí vamos a revisar a través de Leadbeater un poquito del hombre visible e invisible, ya no lo vamos a ver ahorita, vamos a ver un poquito de los rayos, bien, de los chakras, los espectros de los planetas,